Hola, muy buenas noches. Pues bueno, nuevamente aquí haciendo un nuevo programa desde el espejo. Yo soy María González y me da mucho gusto tener el día de hoy aquí a la profesora Eloísa Olivares nuevamente. Siempre con temas de relevancia, siempre con temas nuevos, con temas que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a escuchar, como son el aprendizaje y la neuroplasticidad. A lo mejor vas a decir, ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué es? La verdad es que hoy nos viene a compartir este tema, un tema que ella está viendo dentro de otra maestría que está haciendo. Es una mujer que, bueno, está en continuo movimiento, en continuo aprendizaje. Y la pregunta inicial era, ¿cuándo dejamos de aprender? ¿Tú sabes cuándo dejas de aprender? Porque a lo mejor tenemos entendido que el aprender nada más se da hasta cierta edad y ya después empieza uno en retroceso o en decadencia. Entonces, hoy vamos a saber, hoy nos va a compartir ella qué es esto, de qué se trata, qué es lo que podemos hacer para continuar aprendiendo, si todavía podemos seguir aprendiendo, que es bien importante. Y pues bueno, bienvenida Elo, nuevamente aquí al espejo. Pero antes que nada, como siempre, ¿quién es Eloísa Olivares? ¿Quién es la profesora Eloísa? Hola Lupita, buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio, a quien siempre te escucha, a quien siempre está aquí fiel a ti y fiel a todo lo que tienes que aportarnos, ¿no? Eso para mí siempre es algo muy interesante lo que tú haces, lo que tú reflejas, y yo estoy bien contenta de estar aquí, como siempre, proponiendo cosas que creo que eso nos caracteriza a las dos. Bueno, algo que es Eloísa Olivares, y bien tú lo dijiste, solamente una persona a la que le gusta mucho aprender, pero también después de mucho tiempo sé que tengo la posibilidad o la facilidad de hacer que otros a su vez también puedan aprender. Entonces, con esta magia, esta historia, ¿no? En donde se adquieren nuevos conocimientos, pero con la finalidad de que alguien más pueda tenerlos o pueda aprovechar esto de mi persona. Y con ello, pues también les comento, ¿no? Para mis alumnos y exalumnos que por aquí andan de pronto, pues que acabamos de cumplir 30 años de servicio y pues nada que pudiera parecer ese tiempo, ¿no? Que ya llevamos un rato trabajando, pero parece que fue ayer, y a mí me complace muchísimo estar en esto y me sigue conectando con la emoción de seguir aprendiendo. Bueno, es que la verdad es que se dice fácil, pero cuando tú realmente haces las cosas por pasión, porque de veras te gusta hacer las cosas, el tiempo no pasa, ¿no? Es como si el tiempo se detuviera. En algún otro momento, bueno, vamos a hablar esto de los multiuniversos y demás, en donde sabemos que, bueno, el tiempo no existe, ese es otro tema. Entonces, pero hoy vamos a empezar con el tema del aprendizaje y la neuroplasticidad. ¿Cómo definimos la neuroplasticidad? Muy bien, pues mira, es un tema bien interesante, ¿no? Porque esto ya toca un tema con el cerebro, directamente con el cerebro. Y entonces, cuando lo conectamos con el aprendizaje, es esta capacidad que tiene el cerebro de seguir haciendo conexiones neuronales y poder seguir a su vez abriendo caminos o trazando caminos para que se pueda seguir dando estas experiencias que se reciben y que van siendo experiencias que van trazando pues estos caminos de los que te hablo y se van marcando en nuestro cerebro, para bien o para mal, para cualquiera de las dos cosas. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, pues son experiencias ya adquiridas. Traemos una herencia, traemos una personalidad, traemos
nuestra forma de querer aprender y también de hacer conciencia de lo que queremos aprender, pero hay diversas maneras de hacerlo y eso es de lo que vamos a hablar también el día de hoy, ¿no? Y cómo se mezclan ambos, el aprendizaje y la neuroplasticidad. Y esto comienza, bueno, creo yo, desde el neurodesarrollo. Así es. Desde que te voy a dejar, yo nada más voy a hacer así como que las preguntitas, no me voy a meter yo mucho. Entonces, aquí hablando del neurodesarrollo y la neurogénesis, que son dos cosas diferentes, pero que una lleva a la otra. Entonces, el neurodesarrollo es el desarrollo que tiene, el desarrollo cerebral o el crecimiento que tiene el embrión, desde que es embrión. Sí, es la manera en cómo va desarrollando o cómo desde que somos embriones, como tú bien lo dices, nos vamos desarrollando y cómo al nacer hay como ya ciertos programas predefinidos o predestinados ya en nuestro cerebro que nos van determinando desde la postura, desde la comunicación, el lenguaje, la socialización, todas estas cosas que envuelven un proceso y que pueden ser tanto de manera individual como de manera conjunta, no aislada, porque nosotros podemos observar, por ejemplo, en un bebé de 2 años, cómo va haciendo su aprendizaje. Aparentemente lo vemos muy revolucionado, ¿no? Pero va tomando todas estas cosas al mismo tiempo. Va tomando el caminar, el habla, la socialización, todo esto lo va tomando al mismo tiempo y lo va mezclando. Y esto es neuroplasticidad, la manera en que ese pequeño o esa pequeña van aprendiendo simultáneamente. Se podría decir que es el conjunto del conocimiento más las habilidades que obtiene el ser humano para obtener su desarrollo. Así es. Así lo estoy entendiendo. Sí, sí, está bien, y estás muy bien, y las que va adquiriendo y que va desarrollando. Y en esta parte es bien curioso porque no hay una conciencia. Sin embargo, hay una esponja, ¿no? Y esta esponja son esos caminos que el cerebro está haciendo o está trazando, ¿no? Y que este neurodesarrollo, y ahorita lo vamos a conectar con lo que sigue, ¿no? Que es la neurogénesis, cómo es o cómo son estas conexiones neuronales y cómo nacen estas neuronas para que se vaya dando este aprendizaje. Entonces, el neurodesarrollo se podría decir que es la manera en la que se va desarrollando nuestro sistema neuronal. Exactamente. Y la neurogénesis es el cómo, o sea, un poquito más abajo. Si ya tenemos un desarrollo, ¿cómo se está dando este desarrollo? Así es. Sí, cómo es el nacimiento, digamos, o las nuevas conexiones neuronales para que se pueda lograr este neurodesarrollo, ¿no? Como la neurogénesis es esto, es muy reciente, el estudio del cerebro es súper reciente, ¿no? Desde, por ejemplo, el siglo pasado, en 1944 aproximadamente, se dice que en el hipocampo, que es parte del cerebro, se encuentra lo que son las células madre. Entonces, la célula madre se divide y en el hipocampo o en el lóbulo prefrontal, que es esta parte que tenemos de nuestro cerebro, puede estar alojada el desplazamiento de una nueva neurona. Cómo se abre esta célula madre y da origen a una nueva neurona. Y esa nueva neurona puede recorrerse a cualquier lugar del cerebro. Y de ahí vienen todas las conexiones neuronales, a partir de la neurogénesis, que va dando todas estas conexiones para que todas las neuronas se encuentren ubicadas en nuestro cerebro. Es como el que vaya formando esa red neuronal, la conexión entre una neurona y otra, para formar las diferentes cadenas que nos van a hacer que tengamos un desarrollo como tal, ¿no? Exactamente. Y el aprendizaje como tal. Sí, exactamente. Simplemente en un dato muy curioso y muy bonito y muy sorprendente, se dice que tenemos 100,000 millones de neuronas. O sea, nada más es eso, y ahora se multiplica por todas las conexiones neuronales que podemos tener. Y justamente en esta etapa de cuando se es bebé, los primeros años de edad, es cuando más lúcidos para el aprendizaje estamos. Entonces, esta etapa hay que aprovecharla muchísimo,
para cuando hay algún bebé pequeño en casa, para brindarles, sin saturarlos en mayor afán de hacer cosas indebidas con los bebés, pero sí que podemos tener un gran desarrollo a partir de los bebés, incluso de los lenguajes, ¿no? Por eso se dice que los niños son unas esponjitas, porque es la etapa primaria en donde está todo tu aprendizaje, toda tu atención, en donde no tienes el poder ni de juzgar, ni de criticar, ni de decir esto sí, esto no, ¿no? O ese poder de decisión, por así decirlo. Y entonces permites o te estás permitiendo, le estás permitiendo al niño que absorba lo que tenga que absorber y que aprenda lo que tenga que absorber, ¿no? Por eso se dice entonces que eres como una esponjita. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú vas creciendo? Porque también se dice, y tenemos entendido, de que conforme va pasando el tiempo, menos capacidad de aprendizaje tenemos, menos o vamos perdiendo esta capacidad. Fíjate, cuando el individuo va creciendo, y sobre todo en esta etapa de la adolescencia, les comentaba hace poquito a mis alumnos, existe lo que se llama poda neuronal, donde nosotros decimos que los conocimientos que no nos sirven o no nos funcionan simplemente se va desechando. Y nuestro cerebro es el que se va encargando de decir, bueno, si no ocupas esto, entonces vaya. No me sirve, entonces se anula y al poco tiempo se desecha. ¿Para qué? Para que vayamos adquiriendo nuevos conocimientos. Y entonces en esta etapa de la adolescencia también es crucial, porque hay mucha poda neuronal, mucho de lo que ya se aprendió previamente se desecha. Entonces en esta etapa es bien importante que como padres de familia de los adolescentes, también nosotros pongamos ahí un foco muy puntual para que nuestros hijos, cuando son adolescentes, puedan estar adquiriendo nuevos conocimientos y no, porque también se va pagando de estos 100,000 millones, pues no se queda una proporción podada, entonces se va pagando. ¿Qué va a pasar? Se va a quitar mucho de este conocimiento ya adquirido y hay que estar trabajando para adquirir más conocimiento. Y esto es, o sea, en este plano de la adolescencia, que es bien importante que lo estás tocando, que es cuando les damos la oportunidad a los adolescentes de reaprender o de aprender algo nuevo, ¿no? Claro. Es cuando tenemos la oportunidad entonces de que nosotros como padres, ¿no? O como maestros, tenemos la oportunidad de atrapar esta gama de adolescentes, ¿no? o en esta etapa de la adolescencia, para que ellos o nosotros transmitirles que pueden hacer algo nuevo, que pueden crear algo nuevo. Y los adolescentes siempre están creando, siempre. O buscando qué hacer. Por lo que sea, siempre están buscando qué hacer, qué decir, en dónde pertenecer, simplemente por este sentido de pertenencia. Pero bueno, los profesores o toda la gama educativa o el sistema educativo, ¿tienen conocimiento de esto? Porque dices tú, yo ya tengo 30 años de ser profesora. Claro. Tú te estás actualizando, tú sí continúas, ¿no? Una tras otra y tras otra. Pero ¿realmente el sistema educativo conoce de esto? ¿Sabe de esto? Pues mira, hace 30 años que yo empecé en esto, pues no sabía lo que estaba haciendo y sin embargo yo intuía, porque vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana y en esa institución hay mucha apertura para que tú puedas desarrollar creatividad. Entonces yo intuía, pero no tenía la certeza, porque en donde estoy ahorita estudiando la maestría se llama Neurociencias para la Educación. Entonces esto de las neurociencias es algo muy reciente, es algo muy nuevo. Estamos hablando de máximo 20 años atrás y no había esto tan concreto de decir cómo aprende el cerebro y entonces cómo voy a hacer yo para que en un aula de clase pueda aportar mis conocimientos para que mis alumnos tengan estos beneficios, ¿no? ¿Cómo se aprende? Pero aquí hay una combinación desde mi experiencia más desde el conocimiento nuevo, que también ahí podemos meter a la neuroplasticidad, poder saber cuáles son los caminos que me han funcionado con base en mi experiencia y tomar este asunto de las neurociencias
para poder aportar más. Entonces, esta es mi experiencia y lo que yo he observado es que en el lugar donde trabajo, en el Estado de México, por lo menos, muchos profesores se han actualizado. Los profesores de la vieja guardia, o los que llamamos de la vieja guardia, de hace 10 o 20 años, yo no digo que no se hayan actualizado, yo creo que sí, pero todavía la neurociencia estaba como empezando, ¿no? En inicio. Y ahorita que ya está en pleno apogeo, veo a más gente interesada. Sin embargo, no toda la gente comprometida. Y creo que ahí eso hace la diferencia de los profesores. No todos están comprometidos a llevar a cabo, no la neurociencia, sino una buena práctica de la docencia, ¿no? Claro, sí, o sea, y para mí es bien importante porque a veces creemos, o los padres ya jóvenes, ¿no? Los que tienen niños a nivel primaria, he visto yo que se ha dado mucho ya que investigan a los profesores, que investigan qué es lo que hacen, que si manejan la inteligencia emocional, que si manejan las neurociencias, que si manejan, dices tú, ok, entonces creo yo que todo el sistema educativo tendría que ser obligado, o no obligado, sino comprometido, como tú decías, a seguir aprendiendo, a continuar esquemas nuevos para que los nuevos alumnos o las nuevas generaciones que van creciendo, que se están preparando, salgan realmente preparadas. Claro. Porque a lo mejor yo tengo a mi niño en una escuela en donde sí lo hay, sí manejan la inteligencia emocional, sí manejan todo esto de las neurociencias, pero después, por azares del destino, tengo que meterlo a otra escuela en donde no lo vieron. Uh-huh. Y es el choque. Entonces ahí sí creo yo que sería el compromiso real con el sistema educativo para que continúen. Y fíjate, te interrumpo tantito, mientras tú hablas de los padres, creo que las redes sociales nos han dado muchísimo acerca de lo que es pues estos temas, ¿no? O esta temática. Nos da mucha posibilidad, mucha profundidad a los padres, y ahora la verdad es que también podemos hablar de lenguajes en común con los mismos padres, y eso está muy bien. Ahora sí, como tú dices, en el avance, en la evolución de la educación, sobre todo de manera colegiada, pues sí tendríamos ya como papás o como maestros, pues que pedir que se vaya evolucionando. Y no solamente en neurociencias, sino bueno, en formas de tratar a un alumno, en formas de identificarse, en empatía, en respeto. Bueno, ahora cosas, ya, ¿no? Y como ya ahora también de todos los demandan, bueno, pues ya tienen que tener un poquito más de cuidadito, ¿no? Ya te olvidaste del reglazo en las manos y del que te avienten el borrado, ¿no? Pues ya hay menos eso, y fíjate que entrando regresando a este tema, pues afortunadamente también estos temas nos hacen entender esta parte de la motivación en el aprendizaje, ¿no? El por qué en ciertos momentos no se aprendía. Pues porque tienes que estar involucrado, porque si tú encuentras violencia en la educación, tu cerebro se cierra al aprendizaje, porque lo que tienes es miedo. Así es. Y entonces alguien con miedo no va a aprender. Y alguien con quien puedes tú aprender es con quien te abre la posibilidad de tener un bienestar, incluso diversión, incluso creatividad y una posición de conocimiento frente al aula de clase. Y los maestros tenemos hoy ese compromiso de estar preparados en apertura para todo esto. Si te conviertes de pronto en el guía, si te conviertes de pronto en el malabarista, en el cantante, en el amigo, o sea, todo esto, pero con el fondo, con el trasfondo de esta apertura para la educación, del conocimiento y de cómo funciona esa forma de contagiar de cerebro a cerebro, que bueno, pues es un espejo, ¿no? Una neurona espejo, también hablando del cerebro. Claro, y que bueno, tocando esta parte, te oí hace un momento decir, ¿no? El sentir. ¿Cómo se relaciona entonces la neuroplasticidad con las emociones? Porque si ahora sí te fijas en cómo aprenden, en qué te limita, en qué estoy viendo que te estás atorando, incluso cuando tú ves triste a un alumno, ¿no? Claro.
o que lo ves bajoneado cuando es el que llega y avienta los papelitos y hace desastre en medio, ¿cómo lo haces? ¿Cómo relacionas tú o cómo relacionar esta neuroplasticidad con las emociones? Pues es un tema... ¿O cuál sería la importancia? Es un tema muy bonito, ¿no? Porque creo que todavía está muy reciente también esta parte de la inteligencia emocional, en donde no hemos terminado de aprender de qué se trata. Entonces yo creo que empezar por ahí es algo mágico. Para mí es mágico empezarle a hablar de las emociones a nuestros alumnos, del miedo, de la tristeza, el desagrado, y mostrar algunas emociones como las que les acabo de decir, como emociones negativas, no porque no nos sirvan, sino porque el sentir que tenemos al momento de manifestar estas emociones y de que se clasifican así, ¿no? De alguna manera, pero además de que les enseñes a sentir con conciencia, eso está muy padre, ¿no? Y entonces se relaciona directamente porque cuando tú les enseñas a tranquilizarse, cuando les enseñas a tomar la señal, estás muy enojado, pero ¿por qué estás muy enojado? ¿Qué es lo que tu cuerpo siente cuando está muy enojado? ¿No? Entonces sé consciente de lo que estás haciendo. Ya sabes lo que sientes, bueno, pues entonces, ahora, ¿cómo lo dosificas? ¿No? ¿Cómo te vas a relajar ante ese enojo? Está bien estar enojado, ante las injusticias está bien estar enojado, ¿no? Ante situaciones que sale de nuestro control está bien estar enojado. Sin embargo, aquí la magia es saber en qué frecuencia estamos enojados, con qué persona estamos enojados. Y eso, ¿no? Se regula. La regulación es sumamente importante con las emociones, porque entonces eso te permite meter la conciencia, y es ahí donde viene esta inteligencia emocional. Hoy en día sí se habla ya antes decían, no se habla de las emociones en las aulas, ahora ya se habla. Yo soy partícipe de ello, mis alumnos lo pueden decir, hablamos de emociones y hablamos de regulación, y hablamos de técnicas también para la regulación. Eso es maravilloso porque ves un cambio. Es muy palpable el cambio cuando hablas de ello. La cuestión es que cuando tenemos profesores comprometidos, cuando realmente lo estás viendo y lo estás manejando y lo estás llevando a cabo. Claro. Yo te escucho y digo, wow, ¿no? O sea, si yo hubiera tenido un profesor así, a lo mejor otra cosa sería. Porque incluso íbamos hasta con miedo que te preguntaran las tablas, ¿no? Porque ya sabes lo que te iba a esperar. Ahora no. Y pues bueno, todo es bien interesante, se me hace muy padre todo esto que haces, todo esto que aprendes, y sobre todo cómo lo compartes, la manera en la que lo compartes, el por qué compartirte con los demás, porque finalmente te compartes. Claro. Y están involucradas entonces ahora sí tu neuroplasticidad, ¿no? En donde te estás dando la oportunidad de abrirte nuevos campos y abrir estos nuevos campos desde la emoción. ¿Para qué? Para conectarte con tu alumno. Sea quien sea, es tu alumno, ¿sí? Sin género ni mucho, no nos metamos en cosas. Y entonces, si ya vimos lo del neurodesarrollo, lo de la neurogénesis, esta parte de las emociones, ¿qué más hay que saber de esto? Pues mira, hay que saber cómo generar. Voy a contar una anécdota muy bonita con respecto al cerebro, ¿no? Para que nosotros podamos tener unos nuevos caminos de aprendizaje, que es aquí la clave de lo que queremos. ¿Cómo vamos a aprender más? Bueno, decíamos que en los niños pues todavía no hay conciencia, pero ya siendo adolescentes y adultos ya hay una conciencia. Entonces en esta conciencia ya podemos hacer un sinfín de cosas que puede ayudarnos. Te doy el ejemplo primero, ¿no? Te doy el ejemplo de una montaña de nieve. Una montaña, y entonces llega un esquiador, ¿y por dónde va a pasar? Por los caminos que ya están trazados. Eso es lo que tiene nuestro cerebro. Hay caminos ya trazados que, aunque tengamos costumbres que no son muy sanas, por ejemplo lo de la comida, pues por ahí se va nuestro cerebro. Ahí comes lo que te gusta, comes tal vez lo que no te sea saludable, o comes a deshoras, o comes mal, pero ese camino ya está trazado, porque lo hemos trazado durante muchos años y durante mucho tiempo. Si queremos hacer
un cambio o una modificación, entonces necesitamos volver a hacer un camino. Al esquiador le va a costar mucho trabajo bajar por un lugar donde no haya trazado ni un solo camino y se va a caer y va a volver a pasar y se va a encontrar muchos tropiezos para poder avanzar y va a pasar otra y otra vez. Pero aquí la clave de ello es la repetición, es el insistir y es el saber que vamos a dejar ahí un nuevo camino y esa es una nueva red neuronal. Es donde estamos haciendo nuevamente sinapsis con todas nuestras neuronas, donde se están encendiendo nuestros foquitos aquí dentro de nuestro cerebro que nos está indicando que estamos haciendo un nuevo camino. Sí se puede hacer. Incluso la pregunta que tú haces al principio, ¿no? ¿Qué pasa con el aprendizaje? ¿En qué momento dejas de aprender? ¿En qué momento dejas de aprender? ¿No? Y la respuesta es no dejamos de aprender. A veces creemos que los adultos, por ser adultos o ya por tener 50, 60, 70, vamos a dejar de aprender y pues ¿qué creen que no? Que no. Aquí la clave es ser conscientes de lo que estamos haciendo. Tan conscientes que yo digo, quiero aprender un nuevo idioma. Bueno, ¿y entonces cómo le voy a hacer? Pues estúdialo. Pero es que, pues a los pequeñitos les es más fácil, ¿no? Claro que sí, tienen otro tipo de redes, ya lo vimos. Pero nosotros, con esa conciencia nos va a costar trabajo, pero vamos a poder hacerlo. Vamos a poder tomar este ejemplo de cuando éramos pequeños y poder lograrlo, ¿no? Lo mismo una carrera nueva, lo mismo 10,000 tutoriales de cocina, cómo bailar, todo esto que genera nuevas redes que nos permiten seguir manteniéndonos. Incluso esto pues evita situaciones tales como el Alzheimer, ¿no? Porque nuestro cerebro está en constante movimiento. Ahorita que comentas eso del Alzheimer, hay un ejercicio que se les da a las personas que empiezan con este problema, o incluso a los adultos en general. Se dice que a partir de los 45 años es bueno jugar memoramas, jugar dominó, jugar juegos de mesa que te estén comprometiendo a saber en dónde están las piezas, qué es lo que sigue, a recordar, ¿no? A recordar. Y esto lo refiero porque creo que es lo que pasa. Estamos entrenándonos para tener un nuevo aprendizaje. Que este esquiador entonces sí se vaya por nuevos caminos, que se atreva a ir por nuevos caminos para formar nuevamente una red neuronal nueva, que es los aprendizajes nuevos. Así es. Pero entonces sabemos ya nos queda claro eso, que nunca se deja de aprender. La cuestión es mantenerte en movimiento, crear, pensar, hacer algo nuevo día a día, porque al hacer algo nuevo día a día, como lo comentábamos en un programa anterior, eso nos ayuda entonces a crear una nueva cadena, a crear nuevos aprendizajes y te obliga a mantenerte activo. Pero ¿qué pasa entonces cuando aquí nos encontramos con algo que son periodos críticos? ¿Qué pasa con esos periodos críticos? Pues sí, mira, yo creo que como en todo tenemos también algunas contras, o más bien más conocimiento. Yo no diría que esté mal, ¿no? Tenemos más conocimiento acerca de que hay periodos específicos en donde el aprendizaje llega con mayor facilidad, ¿no? Te pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, los asiáticos o los asiáticos adultos no tienen en su programación el poder escuchar la letra L o la letra R. Es muy complicado. Para nosotros, los hispanohablantes, el tomar o retomar las vocales del francés, del idioma francés, también es muy complicado, o poder repetirlas, ¿no? Eso resulta muy complicado porque no estamos familiarizados con ellos, ¿no? Y de hecho, cuando nace un nuevo ser, pues su red está programada para toda esa apertura, pero a los pocos meses de nacidos solamente reconoce su idioma. Y entonces por eso es el momento en donde, si tiene padres bilingües o trilingües o políglotas, pues poder aprovechar esa posibilidad, claro. ¿No? De hacerlo. Entonces es muy interesante esta pregunta también, ¿no? Y bueno, si ya sabemos eso, entonces, ¿cómo podemos nosotros emplear este potencial? Y nosotros que estamos fuera de las aulas,
nosotros que somos padres, tíos, abuelos, ¿cómo podemos entonces emplear esto que tú nos estás diciendo, para poder apoyarnos a nosotros mismos y a su vez apoyar a los demás? Esto me gusta lo que me dices, porque creo que para poder apoyar a alguien más, pues lo más importante es empezar por ti. Tienes que empezar tú, y a partir de ver en ti lo que hay, pues vas a ser un ejemplo, sin necesidad de hablarlo, sin necesidad de enseñarlo. Es también mucho lo que pasa con los maestros en el aula, ¿no? La actitud con la que llegas, la forma con la que te desarrollas, etcétera, es la conexión directa, y tu neurona espejo está actuando con los alumnos. Esta puede ser una manera, pero bueno, ¿cómo nos ayudamos primero a nosotros? Una alimentación sana. Uy, nos está tocando a todos. Ok, pues ya sabes, menos carbohidratos, menos azúcares, agua de 3 litros diarios. Eso, lo de la alimentación es crucial. Hacer ejercicio, esa es otra. Ya, creo que ya nos la estamos... Ay, esto también es bien importante, ¿no? La de hacer ejercicio. Tener un sueño adecuado, un sueño reparador. No solamente que te acuestes y ya, no tener el celular prendido todo el tiempo, porque eso también ha sido ya un mal de nuestra época, muy, muy marcado, ¿no? Entonces, esta parte es bien, bien importante. Dormir como adultos nuestras 8 horas, ¿no? Porque también esta parte es donde también hay hasta regeneración neuronal. Sí, así es, ¿no? Un buen sexo también, eso aporta la neuroplasticidad. Ahí se los paso como tip. A ver, ¿cómo de qué se trata eso? ¿Cómo se llamaba? Ok. Y bueno, generar también todo este tipo de estrategias de las que te hablaba. Hacer algo que nos guste, ¿no? Si te gusta. Ahorita, pues la pandemia nos ha dado mucho en la torre. Pero sí tenemos el internet, si queremos un tutorial de baile, pues ponernos a bailar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no volver a estructurarte? Algo que te reprograme. Y que te guste, y que te conecte, ¿no? Que te conecte, pues ponernos a bailar, ponernos a cocinar, ahora ya hay muchas cosas hasta de mantener el orden a todo lo que da nuestra casa, ¿no? Sí, entonces, también eso, y eso, pues produce estructuras. Y estas estructuras pues nos están modificando. Al final nuestro cerebro va a ser lo que tiene. Y si aprendemos cosas nuevas, pues el cerebro se modifica en ese sentido. En las cosas nuevas que hay, en las cosas nuevas que estás generando. Generar un nuevo hábito, decían, una repetición de 21 días. Y así es, ¿no? Quiero un nuevo hábito, pero pues sé consciente que vas a aguantar esos 21 días para volver para generar este nuevo hábito. Tienes que tener compromiso real contigo. Creo que todo esto ahora también se ha dado mucho lo de los retos, ¿no? Reto 21, reto 7, reto 14, ¿no? Entonces, el compromiso es contigo. Siempre y cuando hagas algo diferente, para entonces acuérdate, cada que tú hagas algo diferente, vas a aprender algo nuevo, y en automático, o como tu automático, vas a crear un nuevo crecimiento neuronal. Así es, y rodéate de gente que te aporte, porque eso también es bien importante, ¿no? O sea, de qué energía estás rodeada para que te aporte como hoy en la comida. Como hoy que comimos hace ratito, más o menos. Entonces sí tiene que ver esto, tu forma también de percibir al mundo, la meditación, bien importante, esta nueva forma para nosotros, los occidentales, pero que los orientales ya lo tenían desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a profundidad, no nada más así por encimita como nos lo muestran los comerciales, sino que realmente profundices. Es muy fuerte lo del mindfulness, y el mindfulness últimamente es muy recomendado para llevarlo a las escuelas. Entonces, sí funciona, de verdad se prueba que sí funciona con los alumnos. Claro. Reflexionaba hace poco cuánto ha cambiado mi labor desde hace 20 años, los 30, ¿no? Para acá, y que el mindfulness de verdad ha sido para mí como de 7 años que lo practico en las aulas, como mi redescubrimiento. Porque sí, yo puedo decirte que antes era una y después del mindfulness soy otra.
la forma de hablarle al alumno, la forma de comunicarte con él, la forma de motivarlo, la forma de acercarlo, la forma de afianzar el conocimiento, todo esto. Y yo creo que algo mucho mejor a lo que estás diciendo, el comunicarte contigo, Sí. contigo mismo. Porque ya te cachas, entonces cuando dices, ay, caray, y te regresas, ¿no? Uh-huh. En donde empiezas a encontrar, a reencontrarte contigo, a reencontrar realmente tus raíces, a reencontrar todo aquello que a lo mejor dejaste por ahí olvidado, ¿no? Y pues bueno, me da mucho gusto, Elo. ¿Algo más que quieras aportarnos? Pues invitarlos, ¿sabes? Invitar a que no tengamos miedo, invitar a la gente a abrir estas nuevas líneas, abrir estos nuevos caminos, estos nuevos senderos por los cuales vamos a ir esquiando, a salir. Escuchaba hace poco y me parece muy lógico esto de sal de tu zona de confort. Nuestra zona de confort es cómoda, es calientita, es bonita y es rica, y a veces nos ha costado trabajo también llegar a esta zona de confort, pero podemos también salirnos para redescubrirnos, para descubrir qué más hay con nosotros, ¿no? A veces hay gente con muchísima inteligencia, pero que no toca todos los campos de acción en su vida, y entonces no avanza más de lo que esa misma persona quisiera. ¿Esto lo podríamos tomar como una neuroplasticidad negativa? Yo creo que sí, que es conformarse. Me conformo. Yo sé que soy inteligente, pero no quiero hacer más. Conscientemente, ahí me quedo. Ok, ¿no? por elección propia. Por elección propia Ahí y por dices, gusto aquí propio, uh-huh. Incluso quien se ha trabajado mucho a sí mismo y quien dice no quiero dar más, pues bueno, ya serán. Pero es difícil, ¿no? Conociendo las ventajas y las bondades de aprender más, de conocer más, de saber más, de conocerte más, de hacer más por ti, yo creo que es difícil quedarte estancado. Yo creo que al contrario, quieres avanzar siempre, buscando algo diferente que te aporte en la vida. Entre más ves, entre más agarras un libro, entre más tratas de aprender algo, te das cuenta que menos sabes. Exacto. Y eso es un impulso para algunos, o para algunas personas es un impulso, el seguir y continuar y continuar y continuar, ahí por lo que sigue, por lo que sigue, por lo que sigue. Claro. Sí, es esta parte final, digamos, de esta recomendación es eso. Conócete bien, conócete a fondo, conoce todas las posibilidades que hay en ti, y entonces, bueno, haz ejercicio, come mejor, programa rutinas diferentes, viajar. Ahorita no se puede mucho, pero bueno, en cuanto se pueda, viaja. Que tu mente viaje, conoce otros sitios, conoce otros lugares, duerme bien, haz un sinfín de cosas que no habías hecho antes. Y bueno, pues descansa, ¿no? Descansa tu mente también, dale ese tiempo, date ese espacio. No seas tan duro contigo, sé piadoso contigo, quiérete mucho, mírate al espejo y quiérete, abre tu mente a nuevas posibilidades. Hay mucho por hacer, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de hacer las cosas. Entonces, pues yo los invito, y yo sé que junto contigo también ahí hacemos esa gran mancuerna de ir avanzando, Lupita, en muchas cosas, ¿no? Y pues yo te agradezco que me invites para hablar de este tema de aprendizaje y neuroplasticidad. Y bueno, tanto que decir que... Y mira que esto salió en la comida, ¿no? Sí. Platicando qué estás haciendo, qué estoy haciendo, bueno, pues vamos a compartirlo, porque creo que es algo interesante, algo importante, y es una herramienta más para nuestra vida. Te agradezco mucho el espacio, bueno, la oportunidad también que me diste de volver a estar aquí con ustedes. Tenía un ratito parado el espejo, pero pues bueno, empezamos a retomar con esto. Hoy te doy las gracias, te reconozco por continuar, parada por ti, por los demás, siempre viendo hacia allá. Muchas gracias, maestra Rosy, muchas gracias, Ángel, que son dos grandes profesoras, también dos grandes maestras, y que bueno, siempre también están impulsándonos para hacer algo diferente. No importa de verdad, o sea, no importa la edad que tengas, no importa el gusto que tengas, haz lo que realmente quieres hacer.
Y recuerda entonces, como siempre lo he dicho, ser el mejor regalo de alguien más, porque quizá seas el milagro que esa persona esté esperando. Que tengas la mejor de las noches. Muchas gracias por tu compañía. Un abrazo a la distancia y bueno, el mejor de los años. Que tengas una excelente noche. Nos vemos. Muchas gracias, Cielo. Gracias, Hasta la Lupita. próxima. Somos el reflejo. Gracias.